ha ocurrido algo en el grupo B, no tengo dudas. No habían transcurrido ni 20 minutos de empezar el examen y todos los alumnos querían entregar. Una prueba así con tanta dificultad no es que... Profesora Rita, quiero informarle que he tenido que suspender el examen en el grupo C. He visto una serie extraña de movimientos y cuando voy a ver, miren, la clave de la prueba. Nada. La clave de la prueba, compañeros. Varios alumnos la tenían. ¿Qué otra cosa podía Y en ser? el grupo A debe haber ocurrido exactamente igual, no tengo dudas también. Profe, díganos qué debemos hacer. ¿El director? Esto es un asunto para el director. Búscalo. Búscalo, por favor. Con esta escena comienza la obra Molinos de Viento, escrita por Rafael González, que se estrenó en el año 1984. Yo tuve la suerte de formar parte del elenco que estrenó esta obra. Cari Macías, Nacer para el teatro. El estreno de la obra oficial es en el Teatro Mella durante el Festival de Teatro de La Habana de 1984. Ya antes la habíamos puesto en el Teatro de la Universidad Central un poco para probar el efecto de la obra con su público, con un público joven. Y eso fue una explosión de éxito, tanto en esa primera función como en el festival, durante el festival. Y así fue durante todo el tiempo que se estuvo poniendo, que yo estuve en el Escambray poniendo esa obra, que viajamos por toda Cuba, la pusimos en Santiago de Cuba, la pusimos, bueno, desde Santiago hasta Pinar del Río. Es una obra, vino aquí a Cienfuegos, se puso en el Teatro Luisa aquí en Cienfuegos y fue de éxito total. No solo porque el tema era importante, era interesante y todo el mundo lo sentía como cierto, como necesario hablar de esas cosas, sino porque también su puesta en escena fue maravillosa. El proceso de Molinos de Viento fue igual al proceso de creación que tenía el grupo como línea estética. Una investigación de la que participaban todos los miembros del grupo, actores, todos, según fuera. Este fue en escuelas porque el tema era el fraude escolar. Y después se hacía el montaje, es decir, la puesta en escena, se daban las funciones y al final de la función, de todas las funciones, se hacía un debate con el público. El teatro profesional yo lo conocí con el grupo de Teatro Escambray, que por suerte en esta vida se vino a sentar cerca del pueblo donde yo vivía. Y después, cuando yo estaba en el preuniversitario, también cerca de la Macagua, que era el lugar donde él radicó, o radica todavía, algunos actores del grupo, Francisco Candelaria, el primero, el director fundamental, formó un grupo de teatro de aficionados en el pre y yo integré ese grupo de teatro de aficionados. Ese fue mi primer contacto con el teatro, a través de ellos. Y con las obras que montamos, también, que eran las obras del repertorio del grupo Teatro Escambray, también me presenté al examen de lista. Cinco años después me graduó en el Instituto Superior de Arte y vengo por solicitud de Sergio Corrieri a formar parte del grupo Teatro Escambray. Lo primero que yo hice en el grupo Teatro Escambray fue un personaje de la obra Los Novios, que también trataba una temática juvenil y escolar, podemos decir, hasta cierto punto se desarrollaba también en una escuela. Entonces, ese fue mi primer personaje, pero después estuve en todas las obras y además formé parte del septeto. El grupo tenía un septeto de música tradicional donde yo cantaba y tocaba las claves y hacía
la música dentro de las obras y también hacía conciertos independientes, presentaciones independientes como una unidad artística más dentro del grupo de teatro Escambray. Es decir, se hacía el teatro para adultos, el teatro, todas las obras grandes que el público conoce. Había un frente infantil que dirigía el actor Carlos Pérez Peña y también ese fue, creo que el segundo personaje que yo monté fue para el frente infantil, el pichoncito chiquito del cuento Los Tres Pichones de Valerio Jorge Cardoso en una puesta en escena para el teatro Escambray. No, Iván. Yolanda no afirma nada. Pero dime tú entonces por qué Julián tendría que mentir y decir que ella le dio la prueba que tú le facilitaste. Sé sincero, Iván. Si más tarde o más temprano se va a saber la verdad. Todos los personajes que yo hago los amo, todos. Pero hay personajes que requieren de uno una exigencia, como fue el caso de Ramona. La obra Ramona de Roberto Orihuela era un montaje maravilloso. Y yo hacía ese personaje, el protagonista de la obra, Ramona, se hacía en dos etapas de su vida. Ramona, una muchacha jovencita, y otro, Ramona ya adulta, que contaba su vida. Entonces yo hice la muchacha joven, que tiene una escena de violación. Se representó simbólicamente, la escenografía era como una valla de gallos y el proceso ese de la violación y todo ese dilema en el momento de la dirección era como si fueran los gallos peleando y los galleros, ¿no? Ahí mirando aquello, fue una cosa simbólica, preciosa. Los montajes del grupo fueron increíblemente bellos. 4 años haciendo teatro comunitario, presentaciones en comunidades, giras y festivales dan la experiencia suficiente como para probarse en otros espacios. Sí, después de 4 años en el Teatro Escambray, vine para Cienfuegos, conocí a un cienfueguero, me casé, tuve mi niña, vine para acá. Y el primer grupo de teatro donde yo trabajé aquí en Cienfuegos fue con el Teatro Guiñol de Cienfuegos. En el año 90, en enero del año 90, comencé como directora general del Grupo Teatro Guiñol de Cienfuegos. Estuve 12 años y medio, más o menos, trabajando con el Guiñol de Cienfuegos. Yo me había enamorado del trabajo para niños, ya en el frente infantil del Grupo Teatro Escambray. Y por esa razón dije, sí, voy a seguir trabajando para los niños. Y acepté. Y ahí hice bastante cosas. Según Martí, pintar pasiones es el objeto del teatro y la vida de Cari Macías nunca se aisló de esa pasión fenomenal. Del Teatro Guiñol de Cienfuegos pasé a ser metodóloga de teatro de esta provincia y al poquito tiempo ingresé en el grupo dramático, Centro Dramático de aquí de Cienfuegos. Del Centro Dramático de Cienfuegos, donde estuve muchísimo tiempo, hice obras muy importantes, 2 de ellas, para hacerte rápida la historia, muy importantes para mí en mi carrera, en mi desarrollo actoral, fue Carnicería y fue El Lugar Ideal, una obra de Héctor Quintero, que fue también maravillosa y donde quiera que se presentó fue de un éxito tremendo. Y estando ya desde el Guiñol, fíjense, desde el año más o menos 95, yo también estaba haciendo radio, empecé en la radio, formé parte, fui fundadora de ese primer cuadro dramático que bajo la dirección de Doris Cera, de Fabio Bosch, de Alfonso Cadalso, Urra Maqueira trabajó como directora allí, Lisette, una directora que hacía todo lo que eran los cuentos y los teatros. Una mujer atrapada en la rutina, en el trabajo, en la casa, en los hijos, en la familia, en la culpa de su indecisión, de su arrepentimiento, en sus recuerdos. Hace poco me encontré con un personaje maravilloso escrito por Ángel Luis Martínez. Laura se llama, en un cuento que se llama Sin Salida. Este personaje, que es una mujer que tiene mucho conflicto interior, muy difícil de ejercer, me ha dado la satisfacción de que me otorgaran 3 premios en el Festival de Base de aquí, de la ciudad, en el Festival Provincial, y sobre todo es un honor para mí
haber recibido el premio Santa Mareare que otorga la filial de la UNEAD de Santa Clara. Es un evento, un premio nacional con carácter nacional y es de verdad un orgullo poder tener ese premio. Mi propia vida pudo más que yo. Aún puede más y seguirá siempre así, como un eterno laberinto, sin encontrar nunca una salida. Habrá por siempre una mujer. El teatro es un medio maravilloso, un medio de aprendizaje. El teatro es escuela, el teatro es medicina, el teatro es arma de lucha ideológica. El teatro tiene una dimensión tan grande, tan grande. Y si no, pregúntenle a Molinos de Viento y pregúntenle a De Perro Huevero, aunque le quemen el hocico, la obra que se estaba poniendo el 22 de enero de 1869 en el Teatro Villanueva de La Habana. Bueno, Cari, en breve síntesis, hemos hecho un recorrido artístico por tu carrera, que no termina. Durante muchas obras, Cari Macías ha interpretado tantos y tantos personajes. Como se dice, has dejado la piel en el escenario. Pero a modo de resumen, ¿qué es el teatro para ti? El teatro para mí es el lugar donde yo encontré mi vocación.